Ordena el juez del partido el arranque del compromiso y ya se juega. Nacional Esportivo Trinidense. Aquí Sportivo Sports. Interceptó Jordan Santa Cruz. Colocó las pelotas para Dani Rivas. Espera Duarte. Viene el centro. Duarte, no fue gol. El tiro que termina para un costado fue gol. ¡Gol! Es que la vio adentro, Carlos. ¡Gol de Nacional! La aparición de Duarte, el centro que iba con esa sola intención de llegar hasta Diego Duarte. Vean ustedes, amigos del fútbol, cabezazo infernal de Duarte, picó adentro y Nacional, la academia, lo gana por ahora por 1-0. Diego Duarte está fino. Carga Anthony Silva. Busca Duarte, la peinó Duarte para Thiago Caballero, para que vaya Marcelo González, segundo en camino y está, ahí esta puede ser, está al medio. Uy, no llegó Velasco, es increíble. Pensé que podía aparecer el segundo de Nacional. Llegó bien el conjunto tricolor, pero hubo desentendimiento ahí en los metros finales. Eleva Gilberto, pelota larga. La marca de Ojeda, llegando Romero, está, le pega encima del arco de Silva. Llegó bien, escapó Romero sobre ese costado. Buscó aprovechar el delantero de Sportivo Trinidense. Tremendo el pelotazo, buenísima la asistencia. Ese pase filtrado a espaldas de la línea defensiva. Y ganó Romero por potencia. Hay corren, hay tiro de esquina, centro al área. La saca Thiago Caballero. De la Cruz. Le va cambiando César Benítez. Lo alcanza Román, se le fue. Va de taco, aparecía Romero, pegó en la parte externa de la red. Hacia el lado que no vale, pegó esa pelota a Sergio Mendoza. Por arriba Mendoza, centro para Jiménez, golpe de cabeza, está Anthony Silva. Era Romero, Silva se quedó con esa pelota. Le elevó de la Cruz, va Jiménez. La marca de Blasi, viene Sergio Mendoza, zurdazo al área. ¡Gol! ¡Gol! Y ahora sí, Fernando Romero. ¡Gol del Sportivo Trinidense! Fernando Romero. Y una tenía que ser gol. Carga Salcedo, juega Salcedo, arriba en vivo para Jiménez. La bajó Jiménez. Despejaba el Facu Velasco. Volvió Rivas. Va la pelota para Chiquito. Jiménez de cabeza. Rivas que despeja. Gilberto Flores. Le van punteando. Le quedó la pelota para que le pega al arco. El disparo que desvía Silva. Apareció Benítez con un disparo directo a la esquina del arco de Anthony. Factor sorpresa va a ser importante en un partido tan friccionado como este. Por eso valoramos el recurso. Bazán que domina, controla, antes se la sacó Salcedo que llegó rápido a esa jugada con Pedro Arce, va Trinidense picando Ruiz Díaz, tocando Arce al vacío, buena pelota, la cruza Ruiz Díaz, dentro del área, Romero está al tiro a colocar, cerca del primer palo de Anthony Silva. Muy encendido Romero, realmente es para destacarlo de él. Su gestión dentro del ataque, no solo a la hora de definir, sino también para generar juego, porque hubo una hace poco nada más, donde él con un taco buscó habilitar de vuelta a Chiquito. El pase de Bazán con Juanfer. Arriba la pelota, Marcelo González está habilitado, va Marcelo, la va a cambiar, la va a cruzar González. Marcelito la enganchó, muy bien González, el tiro está, tacazo que va a terminar afuera. No se puede creer realmente. Increíble, ¿eh? Toda la preferencia nacional se toma de la cabeza, y no es para menos. Porque la llegada en profundidad fue buenísima, el pase también. Fíjate que después el taco no la agarró bien, ¿eh? A ver, saque lateral, saque de costado, juega rápido Rivas con Nazareno Bazán, toca Bazán, arriba la pelota, jugó Bazán para que aparezca Francisco Morel. Rivas la elevó, buena pelota, buen pase. Juanfer le pegó, se desvió, insiste Morel, lo tocaron al área, penal. Penal para Nacional, lo tocaron a Morel. Buen ataque de la academia. Penal para el dueño de casa. Mérito en el lateral izquierdo a la hora de generar esta acción. Y ya después se da el contacto con Morel y efectivamente nos damos cuenta en esta repetición. Alfaro, Juanfer.
Nacional que lo brinda Juanfer Alfaro. El segundo de penal lo gana la Academia. Juanfer para asegurar el disparo, el remate, pone el segundo para el equipo local. La Academia impone condiciones en su casa. Juanfer Alfaro, el autor del gol. Es así una definición espectacular, una jugada en donde realmente hay que destacar lo de Rivas antes de la sanción del penal, que tuvo una proyección interesante, por encima del minuto 80 y él continúa jugando. Cuando Juliadosa marca y es el final del partido, final del juego. Aquí en el Arsenio Erico lo ha ganado Nacional por 2-1.